Muy buenas a todos, espero que no haya problemas técnicos y voy a empezar un poquito con mi charla. Voy a tratar de ir despacio. Como decía Rolando, por lo menos esta vez no me toca de último y no tengo que ir a prisa. Eh, Vamos allá. Vale, creo que ya todos me conocéis. Para quien me conozca, este soy yo. Aunque he programado mucho tiempo en PHP, últimamente estoy más orientado a frontend y trabajando principalmente en Vue.js, pero bueno, PHP siempre va a ser mi lenguaje de referencia y aquí seguimos. Estas preguntas lo primero que deberíamos hacernos para pensar en crear nuestra librería de componentes. Mejor en un caso no es necesario, pero estos son los motivos que a mí se me ocurren para crear una librería de componentes. En este caso de componentes de interfaz de usuario. Existen otras muchas librerías de componentes, como pongo ahí en los ejemplos, Wetify, Vuefy, FishUI, Books, Element, todas que se ocurran, incluso Bootstrap tiene versión para Vue, al menos con el look and feel. Pero puede ocurrir que esa librería no se adapte a lo que necesita mi empresa o mi proyecto, o que no tenga todos los componentes que vamos a necesitar. Otro motivo podría ser tener independencia y control, es decir, no depender de una librería de terceros que en un momento determinado pueda tomar un rumbo que no nos guste o simplemente que queramos tener el control completo del proceso de desarrollo. También puede existir que los componentes que nosotros necesitemos, cuando hablo de librería de componentes UI, tenemos que pensar que no solo son las librerías de componentes o sea, no solo son los componentes básicos como botones, campos de texto y demás, podrían ser componentes mucho más avanzados como gráficas, elementos exclusivos para nuestro negocio, que no nos van a dar unas librerías de open source. Entonces, tenemos la opción de extender esas librerías, pero a lo mejor se nos queda corto y preferimos tener el control completo. Otro motivo yo creo que es muy importante es el diseño personalizado. Al final, cuando utilizamos librerías de terceros, nos acoplamos bastante a su diseño, aunque la mayoría se pueden personalizar. Personalizarlas de forma muy profunda, o sea, tener un diseño muy customizado, es complejo de llevar a cabo. Y además no solo es, muchas veces el diseño personalizado de un componente no es solo modificar su hoja de estilos, sino que también necesitamos añadir contenido extra, elementos extras que no nos va a dar esa librería. Vale. Y una última opción es simplemente por diversión. ¿Por qué no? Vamos a aprender cosas en este proceso, como yo he hecho preparando esta charla, que he aprendido un mogollón de cosas. Vale, ¿por qué crear una librería? Vale, podríamos coger los componentes, tenerlos en una carpeta y usarlos en múltiples proyectos, simplemente copiando, pero en general esto es una mala idea porque hace que el mantenimiento de esos componentes sea muy complicado. Es decir, si simplemente copiamos los componentes en cada proyecto o subproyecto que hagamos, cada vez que haya que hacer una modificación de ese componente, corregir un bug o cualquier cosa, va a hacer que haya que modificarlos en todos los puntos en los que lo hemos copiado. Entonces, una forma es como librería, para los que estéis familiarizados en PHP, al final esto es como crear una librería en Composer, es decir, tenemos una dependencia externa, que en este caso es propia nuestra, y no tenemos que estar copiando el contenido. Si parte de nuestro equipo está desarrollando una librería, pongamos el ejemplo de PHP, una librería para conectarse a una API o para calcular un valor, si ese equipo lo modifica, nosotros simplemente actualizamos nuestra dependencia y listo. Y con los componentes de UI sucede lo mismo. Si el equipo de UI, de front, hace una modificación en uno de los componentes, corrigiendo un bufis o añadiendo una funcionalidad nueva, nosotros simplemente actualizamos la dependencia y ya tenemos la nueva funcionalidad. Vale, ¿cuál es nuestro objetivo de hoy? Pues nuestro objetivo de hoy es, para
para los que están familiarizados con cómo funcionan las dependencias en cualquier proyecto de JavaScript, de Node, nuestro objetivo es crear un proyecto en el que podamos añadir una librería de componentes, en Vue importarla, decirle que la queremos usar y usarla directamente sin escribir más código. Vale. Al final, por simplicidad, aunque se puede hacer de forma más compleja, tuneando directamente Webpack y demás, vamos a utilizar Vue CLI. Y estos comandos que veis en pantalla serían los necesarios para crear el proyecto. Vamos a crear los componentes. Nuestro objetivo es crear un campo de texto y un botón. No voy a hacer light coding porque los light coding los carga el diablo, pero tengo la charla estructurada en steps y voy a comentar un poco el código. Vamos allá. Vale. Voy a hacer un experimento con vosotros, si me permitís, que es compartiros mi sesión de... La voy a compartir aquí en el chat. Compartir mi sesión de Visual Studio Code. Está en modo solo lectura, y aunque no fuera así, espero que no me trolearais, para que podáis ver el código a la vez que yo lo voy enseñando por pantalla, para quien quiera hacerlo por su cuenta. Vale. Vale, la idea principal es crear los dos componentes. Esto es un proyecto estándar de Vue y en él vamos a crear nuestros componentes. Nosotros no vamos a necesitar una Vue, ni vamos a necesitar un router, ni vamos a necesitar muchas más cosas que se tiene un proyecto estándar. Nosotros solo vamos a necesitar la parte de los componentes, que es lo que vamos a utilizar en el proyecto externo. Vale. Como veis aquí, yo suelo trabajar estructurándolo de esta manera. Cada uno de los componentes lleva su propia carpeta. El index simplemente importa el componente Vue y lo exporta para que después sea muy fácil hacer una importación de import scbtn from esto es pseudocódigo realmente barra. Vale, sería muy fácil, no hace falta ni poner la extensión porque realmente esto es un directorio y va a importar el index. Como veis, este componente botón lo que hace es encapsular el router link de Vue. Tiene un slot en el que vamos a introducir el contenido del botón y tiene una serie de propiedades como por ejemplo el objetivo del router link, si está desactivado o no, y el color del botón. Como computado tenemos para la forma de generar las clases, que es una de ellas es por color, y emite un onClick, aparte del saltar, cuando le pusemos de saltar al to, nos va a emitir un evento para poder gestionarlo. Sobre el color quería hacer un comentario, aunque no es propio de esta charla, simplemente los colores trabajando con TypeScript se pueden exportar como si fueran variables, que es lo que hacemos. Se puede importar un fichero CSS y se puede exportar, y que es lo que hacemos aquí. Y tenemos realmente tenemos estas variables que son las que podemos utilizar como colores. Después lo vemos en el ejemplo. El otro componente del que hablábamos es el componente de TextField, que es un poco siguiendo esta línea. Pues tenemos un label, tenemos el propio input con un placeholder que aquí en lugar de utilizar el placeholder nativo de HTML prefiero utilizar una etiqueta para poder dotarlo de animaciones y tener un control mucho más exhaustivo del elemento. Tenemos una parte de ayuda y tenemos una lista de errores, y además el componente si hay un error va a añadir una clase error, y si está enfocado va a añadir una clase focus para que podamos controlar ese diseño. Vale, esto no nos sirve de nada. O sea, nosotros aquí no podemos ejecutar o sea, no podemos ver nada porque estos son componentes independientes. Entonces vamos a seguir avanzando la charla. Presentar.
Vale, lo que estaba un poco contando, ¿no? Necesitamos ir probando nuestros componentes mientras vamos desarrollando. Y esto es lo que yo llamo playground, pero lo podemos llamar un sandbox o lo podéis llamar de cualquier manera. Necesitamos una vista, una ruta en Vue, que se puede hacer de otra manera, pero bueno, en la que mostrar los componentes, ir pintándolos y trabajar sobre ellos. Esto después voy a contar cómo hacerlo, pero esto no deberemos exportarlo a nuestra librería porque es algo interno de nuestro desarrollo. Y también necesitamos que nuestros componentes sean instalables. Vue tiene el Vue Use, que es para instalar plugins, que los plugins también pueden ser subir componentes. Y lo único que tenemos que hacer es exportar un objeto que tenga la key install, perdón, que recibe Vue y las opciones, y aquí es cuando vamos a instalarlos. Si no me equivoco, tengo el código que os lo... Vale, no lo tengo en este paso, tengo en el siguiente paso. Vale, como veis aquí he creado un index dentro de componentes, que es el que se encarga de crear este objeto con el install. Lo que va a hacer es cargar de componentes que vamos a importarlos uno a uno y exportarlos a su vez, para que aquí, haciendo simplemente un for, vaya añadiendo todos los elementos. Y los exportamos para que después Vue pueda instalarlo. Este export además lo que va a hacer es que podamos importar solo un componente concreto sin tener que cargarlos todos, para que los podamos utilizar de forma independiente. Vale. Y aquí ya sí que voy a levantar el servidor. El servidor de desarrollo para mostrar el playground. Vale, ya lo está haciendo aquí. Esto simplemente es una página. Perdonad, voy a volver al Visual Studio Code. Es una vista que le llamo playground, que lo único que tiene es pues unos botones con distintos parámetros ya prefijados, pues con los distintos colores, si está desactivado o no. Y aquí no le he puesto ni siquiera el to. Y lo mismo con los tail fields, con distintos labels, con placeholder, con texto de ayuda o con errores. Lo vemos aquí más claro. Vale. El caso por el que, por ejemplo, he metido un placeholder como etiqueta, es para tener este control de esta animación de cuando se pulsa, poder gestionar de una forma mucho más eficiente el color, porque los selectores CSS con los placeholders todavía no están demasiado estandarizados y demás. Y bueno, aquí ves todos los botones en los estados distintos. Esto nos va a ayudar, tener este tipo de playgrounds o sandboxes, nos va a ayudar a desarrollar nuestro componente y visualmente ver que lo que estamos haciendo va por la línea correcta. Cómo estructuremos el código de nuestros componentes es muy importante. La idea es que los componentes sean lo más independientes posibles entre sí. Y para que podamos hacer, por ejemplo, en lugar de utilizarlos de forma global con un Vue Use, que podamos utilizar Vue Component e inyectarlos en cada uno de nuestros componentes de la aplicación final. Entonces, esto es la estructura que yo suelo seguir cuando desarrollo componentes. Es dentro de la carpeta Components, le añado el componente, tenemos una carpeta Test, que es donde van a ir los steps y con su snapshot, que lo que hace en este caso es Jest, que lo que hace es crear graba en un fichero cómo se vería el componente, o sea, el HTML que genera, para poder compararlo con un test posterior para ver si ha habido algún cambio que debamos notar. El propio index, que es donde exportamos ese componente, como contaba antes, el componente sí y el CSS. Y la idea de que el CSS en este caso, bueno, es SAS, de que esté dentro del propio componente, es que si un proyecto no... O sea, bueno, aquí tendría que hablar un poco de lo que es el tree shacking, que es una técnica por la cual todo lo que no se está usando en las importaciones o lo que no se importa explícitamente no se añade al bundle final, al build. Entonces,
metiendo el CSS de forma independiente en cada componente y realmente se está importando desde el componente view, vamos a verlo por ejemplo, en el button, lo estamos importando aquí. Lo que vamos a hacer es que si yo en mi proyecto no utilizo el test field, no se va a importar ni el propio componente view ni el CSS. Si lo tuviéramos en unos assets globales que se tengan que importar globalmente, estaríamos importando un montón de hojas de estilo para componentes que no vamos a usar. Y en este caso estamos hablando de 2 componentes, pero una librería de componentes podrían ser 20, 30 o incluso más. Vale, esto es lo que acabo de enseñar. Y ahora viene una parte que a mí incluso a muchos nos resulta un poco más dolorosa, pero creo que es muy importante, que es la documentación. Documentar cómo funcionan nuestros componentes para que otras personas que vayan a utilizarlos sepan, pues, por ejemplo, las propiedades que tienen para poder utilizarlos. Podemos ver lo que hace GitHub, que realmente nos muestra un Markdown, que es el README. Pero si nuestra librería es compleja en un solo fichero Markdown, es complicado de mostrar todos los elementos. Por eso, para los que usamos Vue, VuePress, que es una herramienta creada también por el mismo creador que Vue, es una muy buena opción. Vale. Nosotros podemos añadir VuePress como dependencia de desarrollo en nuestro propio proyecto. Con lo cual, cuando hagamos la build, eso no se va a instalar y incluso en una posible utilización del paquete como dependencia externa tampoco se van a instalar. Simplemente nos va a estar con nuestro proyecto en el mismo repositorio, pero no nos va, digamos, a estorbar para el componente ni va a añadir peso adicional. Lo que hace VuePress es generar un sitio estático en el que podemos añadir múltiples documentos de Markdown. Como en nuestro caso, que estamos haciendo una librería de componentes, sería la documentación de cada uno de los componentes. Volvemos al Visual Studio Code. Y nos vamos al VuePress. Vale, lo que haríamos para instalar VuePress sería añadirlo como dependencia de desarrollo. Simplemente hacer este comando. Yo ya lo tengo instalado en este paso del proyecto, y él lo que nos va a hacer es, bueno, tendríamos que añadir, ¿dónde está el package? En el package añadiríamos estas 2 líneas para tener tanto, porque además podemos hacer los documentos que generar unos HTML estáticos para compartirlos más fácilmente, o simplemente tenerlos también como cuando desarrollamos en entorno de desarrollo. Y además vamos a crear una carpeta que es llamada docs, en la que por un lado tenemos la propia configuración de VuePress, en la que vamos a decirle qué elementos del menú, qué menú hay. Voy a ir arrancándolo porque esto tarda un poquito. Y los markdown de los componentes, que simplemente es el readme, que es la entrada. Esto es lo que enseñaba antes, y después tenemos los elementos para cada uno de los componentes. Como veis, esto es muy simple, tampoco me he querido explayar para la presentación, pero bueno, aquí se puede explicar muchísimo más. Y una buena práctica es de cada componente explicar qué es lo que hace, todas las propiedades, los eventos, si estás trabajando con TypeScript y utiliza interfaz o tipos específicos, se pueden explicar aquí. Y lo que levanta, si lo escribo bien, perdón, este es el otro proyecto. Vale, nos crea esta página web, en la que, bueno, nos muestra de una forma mucho más elegante los markdown que teníamos previamente. Si os fijáis, pues las propias cabeceras ya las convierte en submenús para que sea más fácil navegar. Esto es compartible por cualquiera y tiene una ventaja muy interesante, que es que nos permite inyectar componentes Vue dentro del Markdown. O sea, nosotros podríamos importar
ahora mismo, bueno, tiene un paso previo que es en la configuración importar la librería de componentes, pero podríamos hacer un st-button, que es nuestro componente, color red, y esto se mostraría en la propia documentación como un componente renderizado tal cual, no solo como código. Vale. Vamos a hablar del proceso no sé cómo traducirlo al castellano, de build de los componentes. El proceso de build lo que es simplemente o no tan simplemente, es eliminar todas las cosas que tenemos de desarrollo que no se van a necesitar para la parte final del proceso. Si utilizamos PostCSS o demás, pues eliminar, o sea, aplicarle las reglas de PostCSS, minificar nuestros JavaScript y nuestros CSS, dividir el código en bundles, el tree shacking que ya mencioné antes. O sea, es una versión preparada para producción de nuestra aplicación, en este caso de nuestros componentes. Aquí voy a hablar un poco de los tipos de módulos que hay en JavaScript que debemos conocer para que nuestra librería sea capaz de entenderse con otros componentes. Y estos son los sistemas así por encima, son los sistemas de módulos que tenemos en JavaScript. Tenemos CommonJS, que es establecido por Node, que sirve para servidor, que son los famosos, simplificándolo mucho, son los famosos require. Tenemos AMD, que son es una definición de módulos asíncronos que están pensados para cliente, o sea, digamos el navegador, en la que todo es asíncrono. Y ahí tenemos también los Universal Modulo Definition, que sirven para los dos. Y llega también ECMAScript 6, que hasta ahora no teníamos nada, que nos trae los imports que utilizamos muchas veces tanto para el lado cliente como para el lado servidor. Que de hecho Node a partir de la 14, si no me equivoco, empieza ya a permitir imports nativos. Vale, más en detalle, UMD es la combinación de Common y AMD, o sea, tanto cliente como servidor. Esto, bueno, se puede profundizar muchísimo, pero bueno, solo necesitamos saber que Webpack va a hacer todo este trabajo por nosotros, a generación de estos tipos de módulos, saber cómo importar y cómo crear el contenido. Vale. Para hacer la build de nuestra librería, lo que tendríamos que hacer, siguiendo utilizando ViewClick, que es lo que estamos utilizando, es decirle que queremos hacer un build, que el target es una librería. Cuando decimos que es una librería, lo que va a hacer es eliminar muchas de las dependencias que tendría si no lo fuera, porque va a ser una aplicación. Le damos un nombre y le decimos el punto de entrada, donde queremos que empiece a cargar. Yo lo que he hecho es que nuestro punto de entrada no sea el main.ts en este caso, pues, o el main.js, sino que sea un punto de entrada específico para la librería, que lo único que va a hacer es importar nuestros componentes y exponerlos. Eso va a ser nuestro punto de entrada a la librería. Lo que va a hacer por defecto ViewClick, lo que hace siempre es exportar UMD y Commons, pero nosotros realmente solo queremos UMD. Entonces, lo que he hecho es un pequeño script para que se cargue todo eso que genera View, que lo tengo en una carpeta llamada build. Vale, esto, bueno, para darle un poquito más de chicha, vamos a parar esto. Utilizo una librería Node que se llama Shell, que nos permite ejecutar comandos en local. Lo que va a hacer es ejecutar este comando que poníamos antes. Va a copiar una template del index, que es lo que va a realmente importar permitirme que cierre esto, que es lo que realmente va a importar el proyecto que va a utilizar nuestra librería de componentes, y se va a cargarse va a borrar o sea, los módulos common, y un demo.html que genera ViewClick. Obviamente esto se puede hacer mucho mejor, vale, pero está un poco fuera de objetivo de esta charla. Entonces, si hacemos un jar build,
realmente vemos que está ejecutando esos componentes y en el directorio disk, cuando termine, nos va a generar, aquí está, nos va a generar los componentes, perdón, los UMD y con sus maps y su CSS ya minimizado y demás. Y el index.js, que es el que hablamos. Aquí hay que tener en cuenta que, aunque en nuestra librería de componentes nosotros estamos trabajando en TypeScript, la build siempre va a ser en JavaScript y la librería el proyecto que la utilice no necesita utilizar TypeScript para utilizarla. Vale, o sea, la salida siempre va a ser JavaScript. Vale, eliminando dependencias innecesarias. Por defecto, cuando creamos un proyecto Vue es una dependencia de proyecto, pero lo lógico es que si estamos creando una librería de componentes de Vue, es que el proyecto en el que se va a utilizar esta librería de componentes ya importe Vue. No necesitamos meterlo en el bundle cuando hagamos la build. Y simplemente lo que tenemos que hacer es en la configuración de Vue config, es decirle que o sea, Vue ya por defecto, cuando ponemos que es librería, Vue ya no importa, pero por ejemplo el router, que lo utilizamos para nuestro botón, lo lógico es que el proyecto destino también lo importe. Entonces le decimos que esto es un external, que lo tiene que cargar del proyecto cuando empecemos a utilizar nuestra librería de componentes. No necesita que en la build vaya Vue el router, porque el router ya va a ir en la librería de componentes. Porque si no, no tendría sentido que se importara este componente de botón. Vale. Vale. ¿Cómo podemos utilizar nuestra librería de componentes sin publicarla? Vale, nosotros ya hemos hecho nuestra build, ya tenemos nuestro código para producción, pero de momento no queremos publicar, no queremos subirla en NPM, que ahora explicaré cómo hacerlo. No necesitamos, o sea, no queremos subirla ni siquiera a un registry privado, que también explicaré lo que son. Simplemente necesitamos utilizarlas, como haciendo un jar add de nuestro paquete. Esto lo estoy explicando con jar porque, si no me equivoco, bueno, NPM también lo utiliza, pero bueno, prefiero jar por velocidad. Yarn tiene una herramienta que es el yarn link, es un comando que lo que va a hacer es, nos vamos a nuestra librería de componentes, en la que estamos creando, hacemos yarn link y nos vamos a nuestro proyecto donde queremos utilizar esta librería. Y esto está invertido, sería al revés. Primero hacemos el yarn link con el nombre del paquete, como ya lo hemos inicializado, por decirlo de alguna manera, primero. Esto realmente lo que va a hacer es crear un enlace simbólico dentro de la carpeta node módulos y nosotros podemos hacer un jar add de ese paquete y yarn va a utilizarlo desde ese enlace simbólico como si fuera un paquete instalado de npm. Esto es muy útil cuando estás desarrollando, que aunque vayas a publicarlo, no quieres estar publicando constantemente tu librería de componentes con posibles bugs, pero quieres testarla desde otro proyecto distinto, pues esto es muy interesante. A veces no funciona del todo bien porque a veces al haber una carpeta de node módulos dentro de otra carpeta de node módulos se le va un poco la pinza, pero en general funciona bien. Y si hacemos un jar unlink, lo que hacemos es eliminar esa dependencia remota y si el paquete existe remotamente, esto lo podemos utilizar también, por ejemplo, cuando hacemos un paquete conocido de que se os pueda ocurrir en Viewportal o Beautify, que es un paquete NPM, nosotros podemos hacer un clon, hacer nuestras modificaciones y usarlo como si fuera el paquete original con esta estrategia. Vale, y aquí es donde voy a explicar qué es NPM, porque es un poco el nodo central de todo esto, pero a veces es un poco desconocido. NPM es un gestor de dependencias y de paquetes creado para Node.js y que está, el dueño es una compañía llamada NPM Incorporate que ahora mismo hace unos meses ya la compró Microsoft. La compró GitHub, si no me equivoco, o Microsoft a través de GitHub. Y tiene dos partes principales. Uno es la herramienta de consola, de CLI, que es la que nosotros todos conocemos, que es NPM. Y también es el registry, que tiene dos partes, la pública y la privada. La pública es de donde solemos bajar nuestros paquetes, el propio Vue
y demás. Y la privada es una parte de pago en la que nosotros podemos subir un paquete que queramos que solo tenga acceso nuestra organización o la gente de nuestra organización. Esa parte es de pago. Bueno, esto es un poco lo que estaba contando. Por defecto, la herramienta de CLI utiliza el npm.js.com o npm.com, si no recuerdo mal, pero podemos decirle que utilice otros registry privados, incluso uno que tengamos instalado en nuestra propia empresa, on-premise. Por defecto, si nosotros queremos cambiar ese comportamiento, tenemos el fichero en nuestra home, el npmrc, que también, aunque también lo podemos almacenar dentro del proyecto, no lo suelo recomendar porque al final se nos puede colar en el repo, cosa que bueno, que alguna vez me ha pasado, lo digo por experiencia, y a veces van keys o tokens que no deberían estar nunca en un repositorio y obliga a revocarlas y demás. Vale. Dentro de esto tenemos también otra función que son los scopes. NPM permite definir como unos namespaces o unos scopes a ciertos tipos de paquetes para que sepa que tiene que cogerlos de un repositorio distinto, o sea, de un registro distinto. Es decir, todos los paquetes estándar o comunes públicos los va a coger de npm.com, pero los que empiecen por @Sergio Carracedo van a salir de otro registro distinto. En este caso esto no existe, lo he puesto simplemente a título de ejemplo, pero podría ser, ¿no?, que nuestra organización tenga un registro privado. De hecho, si os fijáis, cada vez hay más paquetes que aunque ese registro sea privado, los paquetes los tienen públicos, pero organizan todos sus paquetes colgando de su nombre de organización y el nombre de paquete. Y la pieza principal donde controlamos la mayor parte del funcionamiento de NPM es el package.json, que es el equivalente en PHP al composer.json. Y es importante, antes de pensar en publicar nuestro paquete, darle un poquito de cariño a este fichero, entender ciertas keys. Aquí yo no voy a mostrar todas las que se pueden añadir, todos los elementos, pero bueno, por lo menos los más importantes a la hora de publicar un paquete. El primero es el nombre, que debe ser único en el registro, y si tiene scope, pues le podemos añadir, o sea, el nombre del paquete podría ser perfectamente Sergio Carracedo My Components. Después le añadimos la versión debe ser semántica, debemos seguir las directrices de Semver, es decir, versión mayor, versión menor y patch. Hay que tener en cuenta que una vez que subamos un paquete a NPM con una versión, no puede ser modificado. Es decir, ese paquete podemos despublicarlo, pero no podemos añadir un paquete nuevo con el mismo número de versión. Cada vez que subamos a NPM, tiene que tener un número de versión distinto. Después tenemos el description y el keywords, que no son imprescindibles, pero ayudan a identificar el proyecto y buscarlo dentro del NPM, de la página web. También el homepage, que es el link ese que aparece cuando navegáis por un paquete dentro de la página de NPM, aparece allí el homepage, el repositorio y demás. La licencia, que es el nombre de la licencia, que debe estar de alguna de estas páginas, o simplemente un string. Y después tenemos tanto autor como contributors, que puede ser un objeto o un array en el que podemos añadir las personas que participan en el proyecto. Vale. Files. La parte de files es importante a la hora de publicar un proyecto, porque lo que va a hacer cuando empaquetemos nuestra librería de componentes, lo que va a hacer NPM, cuando hagamos un npm publish, lo que va a hacer es, por defecto va a copiar todos los ficheros que están dentro de nuestro donde está el package.json de nuestro proyecto, con excepción siempre del node modules, y bueno, hay alguno más que no recuerdo ahora exactamente el nombre, pero todos los que estén en el gitignore tampoco los va a añadir, el propio gitignore no lo añade y demás, pero en nuestro caso no nos va a interesar, como vamos a ver aquí, package.json. En nuestro caso lo único que queremos exportar es el directorio dis y el source en este caso también, porque ahora explico por qué, pero en principio solo necesitaríamos exportar o exponer dis. Y además, bueno, tenemos el main, que después ahora lo enseño en las diapos, pero ya lo enseño aquí,
que es el punto de entrada de nuestro paquete. Es decir, cuando se importe nuestro paquete desde otro proyecto, que sepa cuál es el fichero principal, nuestro index, ¿no? Que pues no tiene por qué estar directamente en la carpeta principal, en este caso estará dentro del dis. Vale. Vale, y la parte de publicación de paquete. Lo primero que tenemos que hacer para publicar un paquete es registrarnos en npmjs.com, crear nuestro usuario y demás. Y la propia herramienta de consola de CLI nos provee dos comandos, que es el npm login, que nos va a preguntar usuario y contraseña para loguearnos en npm. Y después lo único que tenemos que hacer es npm publish. Tenemos que haber hecho un build primero y tal como simplemente con ejecutar este comando, si todo va bien, va a generar el empaquetado y lo va a subir a npm. Os voy a enseñar cómo sería la página de npm, por ejemplo. Vale, esta es la mía. Por ejemplo, esta es la librería de componentes que vamos a hacer de ejemplo. Y aquí nos llevaría a la página, si no me equivoco, a la página de detalle, que es la página pública. Él va a coger el readme.markdown y todos estos datos los va a sacar del package.json. Vale. Y ahora viene la parte de cómo vamos a usar esta librería. Nuestro objetivo es utilizar esta librería, como comentaba al principio, como si fuera una librería de componentes más. Y este sería la forma de añadirla a nuestro proyecto, de importarla, de usarla y simplemente, o podemos utilizarla como si fuera, como componentes sueltos. Por eso decía que en este caso era importante también meter en el paquete el source para poder utilizar los componentes directamente, pero podríamos simplemente utilizarlo como librería principal. Y para ello voy a preparar, si no me... Vale. Me voy a salir del... Esto ya tenía aquí el ejemplo. Voy a crear un proyecto nuevo con la CLI de Vue. Bueno, ya tengo mi propia configuración aquí de la CLI para que utilice TypeScript, Sass y demás. Vale, vamos a dejar que se instale. Voy a hacer una cosa, voy a parar este. Vale, y me vuelvo aquí. Y ahora mientras termina de instalarse, de crearse el proyecto, a ver, ya debería estar casi estar. Lo que voy a hacer es levantarlo cuando termine. Vale. Vale, esto cuando... Bueno, si lo escribo bien... Vale, como veis, esto es el proyecto estándar que nos crea Vue. Aquí no hay nada más. Y nosotros queremos utilizar la librería de componentes que acabamos de crear. Vale, pues nos volvemos aquí. Y añadimos como dependencia nuestro paquete publicado en npm. Lo instala. Si nos vamos a ver, si nos vamos al node módulos, vemos que debería estar bueno, navegar por el node módulos es como navegar por un agujero negro en el que está todas las cosas del universo. Vemos que acaba de instalar y, como os decía, solo instala lo que hay dentro de la carpeta dis y en este caso también el source. Vale. Perdón. Pues lo único que vamos a hacer es dentro de nuestro main. No, ahora mismo no quiero Sling. Vamos a import sc components.
vemos que aquí nos da error, porque esto es porque estamos en un proyecto con JavaScript, perdón, con TypeScript y el proyecto que acabamos de crear no tiene fichero de definición. Entonces lo único que hacemos es un poco el guarrete y le decimos que tenemos ese módulo para que no nos proteste ahí. Y entonces ahora nos vamos a la vista de la home y simplemente añadimos uno de nuestros componentes, scbtn to about, y lo vamos a querer en color blue. No recuerdo si existe. ¿Qué ha pasado aquí? No, se me han cerrado los terminales. Vale. Vale, que fue a cambiar de proyecto. Vale, lo tengo levantado de nuevo. Y como vemos ya tenemos nuestro botón totalmente funcional que nos lleva a la página de About. Podríamos hacer lo mismo con el otro componente, que es el SC TestField, VModel, name, pues vamos a vale, y si todo ha ido bien, tenemos un campo de texto. Vamos a, ya lo voy a hacer fuera de cámara, vamos a poner aquí para que pinte el nombre en otra parte. Vale, entonces ahora escribimos y esto funciona como cualquier otro componente de Vue. Y esto sería todo lo que tenemos que hacer para utilizar nuestra librería que acabamos de crear. Como veis, realmente lo único que he hecho es el jar install y en el main.ts importarlo y decirle que lo use. No he tenido que hacer nada más y después ya lo puedo utilizar directamente. Podríamos importar la librería, cada uno de los componentes de forma independiente, pues, pero en este caso, bueno, para el ejemplo, creo que es más que suficiente. Vale, ¿qué cosas podemos mejorar? Pues podemos mejorar el proceso de build para que no nos genere ficheros innecesarios y tunearlo todavía más con Webpack. Hacer builds incluso, porque ahora mismo los componentes de forma independiente necesitan, por ejemplo, en este caso TypeScript, pero podríamos coger y hacer builds independientes para que uno de los componentes, para que se generen sus ficheros JavaScript y puedan ser utilizados en cualquier entorno. Incluso, bueno, podríamos, esto es un poco ya más de detalle, que es, por ejemplo, las labels de los text fields, que después cuando creemos un text area, en vez de ser un label normal, podemos crear un componente label que tenga ciertas funcionalidades. Añadir el fichero de definición de módulos de TypeScript y, obviamente, toda la parte de testeo. Y esto ha sido todo.